Buenas noches. Este día estaré hablando con respecto a los derechos fundamentales de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Como principal punto estaré hablando con respecto a los derechos fundamentales de la primera generación. Eh, un principal derecho es el derecho a la vida, que nos establece que todas las personas tienen derecho a la vida desde el momento en que nacen hasta el momento en que mueren, de una forma natural. Otro derecho es el derecho a la vida está regulado en el artículo número 1 de la Constitución, que es el primer artículo que establece que lo principal o primordial es la vida. El segundo derecho es el derecho a la libertad. Este está regulado en el artículo número 2, que nos establece y asegura la libertad personal para cada una de las personas. Desde el momento este prohíbe lo que es la esclavitud y la servidumbre, que sea de manera obligatoria. También nos establece lo que son las garantías judiciales, que esto lo establece en el artículo 26 al artículo número 29. Establece el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y la prohibición de la tortura. Ahora hablaré con respecto a los derechos fundamentales de la segunda generación. Nos habla que todas las personas tienen el principal derecho al trabajo, que está regulado en el artículo número 38. Nos establece que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. Y este prohíbe lo que es el trabajo forzado, que sea de manera, a la fuerza. También nos establece el derecho a la educación, que este está regulado en el artículo número 53. Esto nos establece que todas las personas tienen derecho a una educación digna. Y la principal obligación del Estado es promover la educación a nivel nacional. Cuando hablo a nivel nacional estamos hablando en todo el país. También nos establece el derecho a la seguridad social. Este está regulado en el artículo número 56. Este reconoce la seguridad social. Incluye la asistencia médica y la protección en caso de enfermedad, vejez, en caso de maternidad o alguna invalidez. También estaré hablando este día con respecto a los derechos fundamentales de la tercera generación. Como principal derecho es el derecho al desarrollo integral, que está regulado en el artículo también número 2. Nos reconoce que las personas eh, tienen que tener un desarrollo integral. Esto busca lo que es un equilibrio entre el crecimiento económico y la justicia social. También nos habla con respecto al derecho del medio ambiente sano, que está regulado en el artículo 45. Nos establece que el Estado es el encargado de garantizar un medio ambiente equilibrado y sostenible para cada una de las personas. También el derecho a la paz, regulado en el artículo número 2. Reconoce la importancia de la paz como un valor fundamental y promueve la resolución de conflictos. Ahora hablaré con respecto a los derechos fundamentales de la cuarta generación, que nos habla de la protección de los datos personales. Aunque en este caso no existe en sí explícitamente lo que es en la Constitución o detalladamente la legislación que especifica abordar la protección de los datos personales, también el acceso a la información puede ser obligado por las leyes específicas que promueven la transparencia y el acceso a la información gubernamental. En este caso, establece que el Estado es el encargado de que todas las personas puedan acceder a la información del Estado. Ahora hablaré cómo está organizado el Estado. El Estado está organizado por tres órganos o tres poderes. Cuando hablamos de tres órganos estamos hablando principalmente del órgano legislativo, ejecutivo y el judicial.
El Poder Legislativo está regulado en el artículo número 66 al artículo 105. El Poder Legislativo es el encargado de promover leyes, de crear, derogar y modificar leyes. Es el encargado de mantener un orden conforme a las leyes, de aprobar o derogar alguna ley conforme al beneficio de la población. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, está regulado en el artículo 131 al 178. El Poder Ejecutivo es encabezado por el Presidente de la República, que es el responsable de la ejecución y la administración de las leyes. El, el Ejecutivo es el encargado de la administración del país, eh, de, de poner a un anteproyecto de ley para poder establecer una mejora al país. Poder judicial. Cuando hablamos del Poder Judicial estamos hablando que está regulado en el artículo 179 al 186. Cuando hablamos del Poder Judicial, el Poder Judicial está regulado por la Corte Suprema de Justicia, quien es el encargado responsable de interpretar o aplicar alguna ley. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público? Esto está regulado en el artículo 193 al artículo 196. Está encabezado por el Fiscal General de la República para la representación legal del Estado, la persecución de los delitos. Eh, el Fiscal General es el que se encarga de poner un orden, y también está la función local. La función local son eh, los gobiernos municipales están regulados por municipios. Ellos tienen la responsabilidad de administrar los asuntos locales y promover el desarrollo en cada una de sus jurisdicciones, conforme a su territorio asignado. ¿Cuáles son las funciones y interrelaciones de los órganos del gobierno? Además de los tres poderes, también existen órganos autónomos como la Corte de Cuentas, la Procuraduría, para la defensa de los derechos humanos, cada uno con funciones específicas. Ahora bien, los funcionarios públicos, los deberes, responsabilidades, que está regulado en el artículo 240 al artículo 248. En este caso, los funcionarios públicos, ellos están sujetos a principios como la legalidad, la eficiencia, la transparencia, y deben rendir cuentas por cada una de su gestión. En estos deberes incluye lo que es la lealtad, el respeto al Estado, el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes, el cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno, y también la organización del Estado, que está regulado en el artículo 240 al 248. Los, Ahora bien, ¿quiénes son los funcionarios? Los funcionarios son los que desempeñan funciones en diferentes órganos del Estado y están sujetos a una serie de deberes y responsabilidades. Uno de los principales deberes es la lealtad al Estado. Cada uno de los funcionarios debe actuar con lealtad y respeto hacia el cumplimiento de cada una de sus funciones de manera honesta y eficiente. Ahora bien, el respeto a la Constitución y las leyes. Los funcionarios deben respetar cada una de las leyes, deben respetar la Constitución y guiarse mediante la Constitución para sus funciones asignadas. La eficiencia y la transparencia. ¿Qué se espera de cada uno de los funcionarios? Que actúen de manera eficiente y transparente, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos y también la rendición de cuentas. Cada una de las personas de los funcionarios debe rendir cuentas sobre la gestión y actuar con responsabilidad al manejo de asuntos públicos. Ahora bien, las responsabilidades, la responsabilidad penal y administrativa. Los funcionarios pueden ser responsables penal y administrativamente por cada una de sus acciones contrarias a la ley, y también por el incumplimiento de cada uno de sus deberes asignados en la Constitución. Ética y probidad.
Se espera que los funcionarios actúen con ética y probidad en el ejercicio de sus funciones, evitando conductas indebidas. Ahora bien, cada uno de los derechos fundamentales y cómo está organizado el Estado están estructurados en la Constitución. Eh, esta comprensión y análisis legal especifica cada una de las funciones de cómo está organizado lo que es el Estado, principalmente con cuáles son los derechos fundamentales y cuál es el proceso, cómo está organizado el Estado. Es necesario que eh, con respecto a los tres órganos, para que se establezca conforme a la Constitución debe existir el legislativo, ejecutivo y el judicial. Cada uno cumple un papel primordial. Como antes mencionaba, la principal función de la Asamblea Legislativa, del Poder Legislativo, es crear, modificar y derogar leyes, al igual que el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que se encarga de administrar cada una de las leyes. Y el Judicial es el que se encarga de aplicar la ley conforme a cada uno de los procesos establecidos en la Constitución. Con cada uno de estos pasos y cada uno de estos puntos que he explicado este día son primordiales en la Constitución de El Salvador y cada uno de estos procesos. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias. En conclusión, como antes mencionaba, esto es primordial para la comprensión detallada de cada uno de los derechos y la organización de la Constitución. Es esencial para forjar una base sólida en nuestra formación jurídica. Los derechos de la primera generación, como es el derecho a la vida y la libertad, establecen los principios fundamentales de la dignidad humana y el derecho individual. Los de la segunda generación, como es el derecho, el trabajo, la educación, reflejan la evolución de los derechos sociales, que esto busca que se garanticen unas condiciones dignas de la vida. Los de la tercera generación, como es al desarrollo integral y un medio ambiente sano, nos destaca la importancia de un enfoque equilibrado entre el crecimiento económico y la justicia social, la conclusión de los derechos de la cuarta generación, como la protección de los datos y la información, refleja la necesidad de adaptarse a las demandas de la era digital y la transparencia gubernamental. En cuanto a los de la cuarta generación, eh, en cuanto a la organización del Estado, la distribución de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, junto con las funciones específicas como las del Ministerio Público, los gobiernos locales, crean un sistema que busca un equilibrio y control, la existencia de órganos autónomos. Esto fortalece la supervisión y garantiza la rendición de cuentas. Como futuros profesionales de derecho, la aplicación práctica de estos conocimientos será esencial para defender los derechos de cada uno de los ciudadanos que nos establece lo que es la Constitución. También nos va a ayudar a interpretar y aplicar la ley de manera justa y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. La revisión constante de la legislación actualizada de la adaptación a los cambios sociales serán la tarea continua a lo largo de nuestra carrera, garantizando un ejercicio ético y efectivo de la abogacía. Muchas gracias, que pasen una feliz noche.